todo bien? Ya todo bien. ¿Algún cambio, algo nuevo sobre las leyes? Una cosa para decir que muchas personas, muchas personas están recibiendo un gran beneficio de ese perdón 601A. Y en nuestra oficina, cada semana tenemos una persona aprobado que regresa de su país. Y leyendo en la grupo de abogados que son miembros AILA, American Immigration Lawyers Association, aparece que está pasando en el país entero muchos casos de el perdón 601 están aprobados. Entonces, si tú crees que usted puede te calificar o puede te ayudar, es una cosa que usted tenga que empezar. Otra cosa es el caso de Pereira, que hablamos la semana pasada, si tú recuerdas, tenía un caso que fue un brasileño que vive en Martha's Vineyard, que cuando él fue a la corte, él solamente estaba aquí 6 años y atentó les mandaron una otra fecha para regresar. Entonces, el caso empezó, él estaba aquí 6 años, pero la primera vez que tenía que presentar a la corte fue en 4 años en el futuro. Él ya estaba aquí 10 años. Entonces, su abogado tentó aplicar para la ley de 10 años, pero el juez dice, no, tú no puedes, porque la ley ahora dice, el día que usted recibe la notificación para presentar a la corte, termina a contar más tiempo en su caso. Entonces, el juez dice, para mí, usted solamente está aquí 6 años. Su abogado dice, no, juez, y ha hecho una apelación. Él fue a la Corte de Apelación de Inmigración, Board of Immigration Appeals, en Washington, D.C., y perdió el caso. Después, él fue para la Corte Federal Distrito, y él perdió el caso la segunda vez. Y de ese lugar él fue para la Corte de Apelación y perdió la tercera vez. Mas ese hombre no quería parar. Él fue para la Corte Suprema, más alta corte de los Estados Unidos. Y increíble que los jueces, y hay 9 jueces, 8 de los jueces dicen que no, ese documento que la persona recibe cuando empieza un caso de deportación, si no tiene la fecha y la hora de la primera cita en la corte, no tiene valor. Y si ese documento no tiene valor, el juez no tiene poder. Y no importa si la inmigración mandó muchas notificaciones para presentar en la corte después, ninguna de esas notificaciones tiene valor. Entonces, ¿qué eso significa? Si usted tiene un caso de deportación que usted no presentó en la corte, o usted fue a la corte y perdió el caso, es un tiempo muy bueno para llevar su caso para un abogado, para revisar el caso, para ver si puede abrir el caso de nuevo en bajo de esa ley de Pereira. Un caso muy interesante. Ok, abogado, una pregunta para... supongamos que se puede abrir el caso sobre lo de Pereira. La persona tiene que tener un caso ya, un plan B para poder continuar. Supongamos que es una persona que no tiene casado. Jackie, 100% necesita un plano B, porque si no tiene un plano, ¿qué va a hacer? Si la corte abre su caso y tú no tienes nada para hacer, no vale la pena. Mas si tú tienes niños nacidos aquí que alcanzan 10 años o más, o tiene cualquier enfermedad y son pequeños, usted tiene derecho a la ley de 10 años. O usted está casado con americano residente, o su madre o padre es americano residente legal. Sí, usted quería abrir ese caso para poder continuar a hacer un otro caso. Porque el grande problema, cuando usted no presenta en la corte, usted tiene un castigo encima de todos los otros castigos. Y ese castigo es que usted tiene que salir del país y quedar fuera 5 años antes que usted pueda aplicar para cualquier perdón. Eso es muy malo. Entonces, ese caso de Pereira es muy importante para todo el mundo. No puedo imaginar cuántos casos. En nuestra oficina ya tenemos un caso que la jueza ¿en qué estado fue eso? En Texas. En Texas. Ella abrió caso para nosotros. Y fue un caso que no tenía la fecha y la hora
de primera audiencia. Muy buena. Ok, entonces para casos que han presentado la I-130, ya la tienen aprobada, supongamos que ya están por hacer el perdón, la I-601A, y se dan cuenta que este caso está bajo lo de Pereira, entonces tranquilamente pueden aplicar, terminar el proceso de deportación. Puede continuar, ¿no? Y pedir para el juez o tú vas el caso temporal o temporal permanente embaixo desse caso de Pereira. Isso que estamos haciendo en la oficina ahora y vamos a ver el futuro. Mas yo creo que es mucho mejor para los inmigrantes ahora. Ok, abogado, para esas personas que pueden hacer una moción bajo Pereira, ¿cuánto tiempo más o menos demora un juez para dar una orden? Yo creo que va a demorar mínimo de 3 a 6 meses o más, porque ¿qué está pasando ahora en el país entero? Los abogados de inmigración, los especialistas, y nosotros somos miembros de American Immigration Law Association, nosotros tenemos un grupo que manda emails para todo el mundo diciendo todo lo que está pasando. Cuando yo tenía ese caso que yo conseguí abrir, yo escribí para todo el mundo y mandé una copia de la orden del juez y todo el mundo estaba feliz. Ahora los abogados de UTA dicen en un email que ellos ya van a empezar a mandar ¿cómo se llama? Hundreds, cientos de aplicación para abrir el caso, y la corte va a tener tantos casos que no va a poder resolver todos los casos. Entonces sería buena idea, si tú crees que usted califica con eso, habla con su abogado ahora, porque yo creo los primeros van a recibir el beneficio bien rápido, mas si el próximo año se continúa así, puede demorar años y años.